Damos la palabra al asambleísta Paco Fierro para de ahí proseguir con la moción presentada por la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de su ponente, asambleísta Alexandra Ocles. Tiene la palabra asambleísta Paco Fierro. Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas tardes. Señora presidenta, señoritas, señoras, señores asambleístas, buenas tardes. Yo arrancaré diciendo un dicho popular que se dice en mi pueblo y creo que en varias partes del país, nos dice: de todas maneras, la calavera es ñata. Estoy proponiendo una reforma justamente al inciso primero de la disposición transitoria 10ª del Código de Ordenamiento Territorial. ¿Y qué es lo que pretendo con aquello? ¿Hacia dónde voy? Es de que si se logró en el COTAD, aprovechando que la Constitución habla justamente de que deben haber acciones afirmativas, se logró separar, ya no calcular la población en forma general, sino separar la población urbana con la población rural y darle una mayor ponderación a la población rural. Y el objetivo que se planteaba en esa época era de 140% y quedó en 120%. Pero es lógico. ¿Por qué? Porque las obras se realizan en estas comunidades, sectores más alejados del país, son mucho más costosas, pues. En esos sectores cuesta 2 o 3 veces más, el hierro es más caro, el cemento es más caro, la transportación es más cara y por lo tanto con ese 120% no es suficiente. Y por lo tanto planteo mejorar esta acción afirmativa que se puso en el COTAD de 120 a 140%. Escucho aquí, por ejemplo, que se dice de que no necesariamente va a ayudar a los sectores más pobres en el cumplimiento de sus metas, que no va a ayudar a disminuir esas necesidades básicas insatisfechas. Yo no estoy de acuerdo. En el campo las obras se las realiza justamente en los sectores más olvidados, más alejados, indígenas, campesinos. Lo que se hace allí para cumplir con las obras es a través de mingas, y aquí hay exconcejales, exalcaldes, exprefectos, que ellos van a corroborar con aquello. Entonces, además de que son los sectores que no tienen, mejor dicho, que tienen las mayores necesidades insatisfechas, asimismo, ellos dan parte de su labor, de su trabajo, en vez de ir a ganar el sustento del pan del día, se van a prestar su contingente por 2, 3 días, hasta por semanas, para poder cumplir con la obra que una parte pone el gobierno autónomo y la otra parte, la mano de obra, pone justamente la población de ese sector. Yo me hago una pregunta: ¿dónde están las provincias? ¿Dónde están los cantones, las parroquias más pobres del Ecuador? Donde hay la población rural más grande, pues. Entonces, es directamente proporcional. No es como dice la Comisión, que es inversamente proporcional, es directamente proporcional. Mientras más población rural existe, hay mayor pobreza. Y por lo tanto, es necesario que esto se comprenda y se entienda. Y les voy a dar lectura a algunas de las provincias que saldrían beneficiadas justamente con este aumento del 20% por tener mayor población rural. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Morona, Santiago, Napo, Pastaza, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos y Orellana. Y también la provincia, de Chimborazo. Y quiero aclarar aquí, en la provincia de Chimborazo hay los cantones más pobres del país, pues, porque hay la mayor cantidad de población indígena en el cantón de Alausí, en el cantón Colte, en el cantón Guamote. Ahí ustedes cojan, verifiquen, vean los datos de las estadísticas que existen y van a darse cuenta de que son las provincias más pobres y las provincias que más población rural tienen. Por lo tanto, yo creo y considero que debería reverse esta moción de archivo
y que no es necesariamente, como también lo plantean, de que se estaría dando una mayor ponderación, por ejemplo, en el caso del esfuerzo administrativo. ¿Cuáles son los municipios? ¿Cuáles son las prefecturas y las juntas parroquiales que estarían con mejores condiciones de realizar ese esfuerzo administrativo? Justamente son aquellos que ya tienen muchos años de existencia, que tienen una estructura conformada, que ellos ya tienen una mejor forma de administrar, de cobrar impuestos, etcétera, etcétera, que tienen una menor cantidad de gasto corriente. Por lo tanto, sería mejor favorable que se les dé ese 40% más a las poblaciones, a los gobiernos autónomos descentralizados, que repito, no tienen tanta experiencia, no tienen conformado una muy buena estructura y por lo tanto sería necesario que este proyecto siga avanzando y no se vaya a archivar. Yo, señora Presidenta, en el artículo 11 de la Constitución de la República, en el numeral 2, habla justamente, dice, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y en la parte final dice, el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Insisto, esta iniciativa de reformar la transitoria décima es justamente con la finalidad de llegar con más recursos a esos sectores de los gobiernos autónomos centralizados más pobres, campesinos, indígenas, y de igual manera para llegar a esas provincias y para cantones y parroquias que hay una desigualdad total entre las provincias que tienen mayores recursos y las que tienen menos recursos. En todo caso, queda a criterio del Pleno si se archiva o no se archiva. Tienen los votos más que suficientes y como arranqué con mi intervención, indicando que hagas lo que hagas, la calavera es ñata. Muchísimas gracias, señor presidente.